de la Biblia. Gloria al Señor. Y bueno, para poder tener claro más el asunto acerca del propósito divino de la Biblia, vamos a mirar, hermanos, que la Biblia es la palabra del Señor. Y el tema central de la Biblia es la relación de Dios con el hombre. Relación, hermano, que solo se puede dar mediante el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Cristo. Este es un acto robo. Me tengo que despojar yo mismo. Gracias. Iba a decir, me han robado. Me acuerdo que yo solito me robé. Bueno, muy bien. Una vez más, quiero decirles que dijimos que la Biblia es la palabra de Dios y su tema central es la relación de Dios con el hombre. Relación que solamente se puede dar mediante el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Vamos a ir mirando textos para ir afirmando las premisas menores del propósito divino de la Biblia. Vamos a mirar que dice el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según el apóstol Juan, capítulo 5, verso 37. Gracias, Señor, por tu palabra. Dijimos entonces Juan 5:37. Bendito sea nuestro Dios, hermanos. Gracias a nuestro Dios, hermanos, que estamos una vez más en su presencia. Y bueno, yo creo que todos tenemos alguna razón o causa por la cual darle gracias a Dios, porque su misericordia, hermanos, se ha extendido para nosotros, para los nuestros. Podemos decir que estamos sanos, y el propósito de la sanidad es que nosotros glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Muy bien, entonces Juan 5:37 dice: amén. Dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esta es una palabra que tiene un reproche del Señor. Obviamente, para los que se sentían como que la crema innata del orden sacerdotal, de los fariseos, de los escribas, bendito sea nuestro Dios. Dice, verso 34, dice: pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Gloria al Señor. Bien. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí,
Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Aquí les está como que, pues sí, reprochando que no han tenido la atención de conocerle a través de su palabra, que no han querido escucharle, que no le conocen. Y el verso 39 dice, como que si les quisiera decir, si me quieren conocer, escudriñen las escrituras, dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y además ellas son las que hablan de mí. Esa palabra, ellas son las que dan testimonio de mí, y lo mismo, ellas son las que hablan de mí. Muy bien. Vamos a mirar lo que dice Hechos 17:2. Hechos capítulo 17, verso 2. Dice: Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, Él es el Cristo. Ahí está haciendo afirmativo. Dice: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas, y mujeres nobles también gran número. ¿Qué fue lo que provocó que toda esta gente se juntara se hiciera Pablo? Que Pablo les habló de Cristo y que entonces ellos creyeron. Ese es el propósito de la palabra del Señor. La palabra del Señor, hermanos, nos fue dada y también ha sido preservada en nuestra vida por nuestro Dios. Mucha gente ha oído la palabra de Dios y la han tomado o no la han tomado en serio o en cuenta. A nosotros nos fue dada y por Dios nos ha sido preservada, porque Dios quiere cumplir en cada uno de nosotros un propósito específico. Tiene Dios el propósito de que ese séptuple o esa séptuple bendición que tiene a través de la palabra de Dios aterrice a nuestras vidas, nos volvamos nosotros como que poseedores de eso que Dios tiene para nosotros. Número 1, el propósito divino de la Biblia o de la palabra de Dios, hermanos, es traer salvación a todos los hombres. Alguno podría decir: ¿y por qué no todos son salvos? El propósito de Dios fue que todos los hombres sean salvos, pero no todos los hombres le están dando lugar a la palabra de Dios en su vida. Aleluya. Vamos a mirar lo que dice, tomando en cuenta que el propósito divino de la palabra de Dios es traer salvación a todos los hombres. Veamos lo que dice Romanos 1:16. Romanos capítulo 1, verso 16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos los hombres, al judío primeramente y también al griego. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Dice: ¿para qué es poder de Dios? Para salvación.
¿Cuál es el propósito divino de la palabra de Dios? Traer salvación a todos los hombres. Hay gente que se avergüenza del evangelio, y no voy a hablar de gente común, quiero hablar de gente extraordinaria como los cristianos. Los cristianos somos extraordinarios, hermanos. Los cristianos somos los únicos que tenemos dos naturalezas. Los cristianos somos peregrinos en este mundo, tenemos una nacionalidad en el cielo. Y la palabra de Dios, hermanos, es para nosotros. Vamos a mirar lo que dice 2 de Timoteo 3:15, mirando que el propósito divino de la palabra de Dios es traer salvación a todos los hombres. 1 de Timoteo 3:15. Aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. 1 de Timoteo dijimos 3:15. Aleluya. Y dice: para que citado sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Perdónenme, suena muy bonito, pero no es. Segunda de Timoteo 3:15. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa palabra usa es lo mismo que traza. Que traza bien la palabra de verdad. Esa no es. Segunda de Timoteo 3:15. ¿Ya ven? ¿Ya ven? ¿Ya ven? Ahí está. Es 2:15. Sí, yo leí 2:15, dijimos 3:15. Dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Gracias. Estamos hablando de que el propósito divino de la palabra de Dios es traer salvación a todos los hombres. Eso es lo que estamos mirando como punto número 1, y esta palabra nos habla precisamente de salvación. Dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Dice que Timoteo, desde el vientre de su madre, su abuela le leía la palabra de Dios, le hablaba la palabra de Dios. Entonces, esa palabra desde la niñez, esa era desde el vientre de su madre. Y nació, y seguramente a Timoteo no le prestaban un celular para que dejara de llorar. Le cantaban, le leían la palabra. Desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Dice: las cuales te pueden hacer sabio para algo específico. Salvación. La salvación. El propósito divino entonces de la palabra de Dios es que todos los hombres sean salvos. Santiago 1:21. Santiago 1:21. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios, mis hermanos. Cristo es el Señor. Dice más: el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. ¿Qué dije? Santiago 1:21. Aleluya. Gloria al Señor. Hermanos, perdónenme. Ya voy a poner más atención. Dice: por lo cual
Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, desechando lo nocivo, desechando lo negativo, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibid con mansedumbre, con humildad, con aprobación, de una manera voluntaria, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Gloria al Señor. Número 2, el propósito divino de la palabra de Dios o de la Biblia es revelar a los perdidos su condición y juicio. Hay una porción de la palabra de Dios por ahí que dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. La palabra y el Espíritu forman como que una dupla que ayudan al perdido, al condenado. Dijimos que el propósito divino de la palabra de Dios es revelar a los perdidos. Tiempo atrás todos nosotros estábamos perdidos, y por medio de la palabra del Señor se nos reveló que había un juicio. ¿Cuál era nuestra condición? Y un juicio. Y dice que el Espíritu Santo viene y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero vamos a mirar también lo que dice Romanos 7:7. Romanos, ahora sí me la voy a tener que grabar yo. Romanos capítulo 7, verso 7. Gloria al Señor, hermanos. Amén. Y dice la palabra del Señor, no pierdan de vista. Romanos capítulo 7, verso 7. No pierdan de vista el propósito divino de la palabra de Dios es revelar a todos los perdidos su condición y el juicio que les espera. Eso sucedió con nosotros. Bendito sea Dios, porque un día se nos reveló cuál era nuestra condición y qué juicio nos esperaba. Y entonces el Espíritu Santo también, hermanos, nos presentó a Cristo como la solución única para ese problema que teníamos eterno. Amén. Dice, ¿qué diremos? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió en mí. El pecado revivió en mí y yo morí. No sé si ya lo tengan ustedes razonado o entendido. Miren, pareciera ser que la ley se convirtió como en la trampa para que el hombre fuera condenado. Pero dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Confirma, de ninguna manera. Pero después dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Mientras no haya un reglamento, mientras no haya una ley que violar,
haya una prohibición, nosotros podemos hacer lo que se nos pegue la gana, nada está prohibido. ¿Será malo que hubiese venido la ley? En ninguna manera. Pero dice Pablo, pero si no hubiese sido por la ley, yo no hubiera conocido lo que era pecado. Dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Vean. Mas el pecado tomando ocasión, lo voy a decir de otra manera, mas el pecado tomando poder por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Porque sin la ley, porque sin algo que prohíba, no hay pecado, en otras palabras. Sin ley no hay pecado. Sin ley no hay pecado. No hay que violar. No hay que romper. Hermanos, en la actualidad hay muchas situaciones que están prohibidas. Y están prohibidas en el terreno moral. Están prohibidas en un reglamento escrito. Están prohibidas en las normas, en los valores humanos. La Biblia no dice que es pecado fumar. ¿Han encontrado que diga la Biblia que sea pecado fumar? No. Pero ahí entran los valores humanos. Y los valores humanos dicen que sí es pecado fumar. Dice que el Espíritu Santo se contrista y se va. Amén. Pero ahí entra también la conciencia. Todo aquello que nuestra conciencia nos haga, nos lo reclame y nos haga sentir que eso es malo, eso es pecado. Pablo dice que por la conciencia de los demás no comas carne delante de ellos. Hoy nos invitaron a un desayuno y fui ya después de muchísimos años de que no me reúno con esos hermanos. Y habíamos en una mesa como unos 10 pastores. Habían otros en otras mesas, pero en mi mesa habíamos como 10. Y se les ocurrió traer frijoles charros con chicharrón, muy sabrosos. Y después chicharrón en salsa verde. Y después costilla de puerco. Yo no sé quiénes sean esos hermanos, pero dijeron, es que eso no está dentro de nuestra dieta. Ay, qué chulada. Ni los frijoles charros, ni el chicharrón, ni el puerco. No, güey, eran zapatistas. Yo creo que eran adventistas o sabatistas o de los que se congregan los sábados, o los que guardan la ley. ¿Quién sabe? Todos O vegetarianos. vegetarianos. O los otros, ¿cómo se llaman? Veganos. No sé, de alguna manera los que estábamos congregados ahí, alguien hizo un comentario por ahí, ni nosotros deberíamos de comer carne. Bueno, ya vieron, frijoles charros con chicharrón de puerco, muy ricos. Chicharrón de puerco en salsa verde, horrible. A mí, Puerco con puerco. de puerco. Puerco con puerco. Sí, puerco en los frijoles, puerco en el chicharrón y puerco en la costilla. No crean que puerco el que se lo comía y entonces alguien dijo por ahí, no deberíamos de comer por causa de la conciencia de los hermanos. Entonces se levantaron más comentarios y yo para mí dije, pues estos, uno dijo que era profeta, el otro dijo que era evangelista. Dije, pues estos no son hermanos recién convertidos. Yo puedo comer delante de ellos
y mi conciencia a mí no me acusa. Pero si como delante de alguien que verme comer carne le haga daño, por la conciencia de él dice que yo debo de abstenerme. Y si hay cosas que nosotros comemos y al comernos nuestra conciencia nos está acusando, y no voy a hablar de comida, porque no hay nada que nuestra conciencia nos acuse, pero sí voy a hablar, por ejemplo, de ¿te gustan las cubas? ¿Te gustan las chelas? ¿Te gusta la droga? ¿Te gusta el alcohol? No sé. La rosca de Reyes. O la rosca de Reyes o el pan de muerto. Si tu conciencia te dice que no, no. Y si sí, pecas. Fíjense, Alex ahorita habló de algo. Cualquiera dice, la droga no, eso es pecado, el alcohol no, eso es pecado. ¡Pam! Aunque sepamos que es de muerto y que nuestra conciencia nos acusa, hermanos, no lo hagamos, porque entonces se vuelve pecado. No era pecado nada. Pero viene la ley y dice, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado. Y entonces, el pecado, tomando ocasión de la ley, se agandalló con nosotros. ¿Me entienden eso? Bueno, ya me dijeron que si lo entienden. Juan 15, 22. Juan 15, 22. Aleluya. Señor. Mirando el mismo pensamiento, que el propósito divino de la Biblia es revelar a los perdidos su condición y juicio. Juan 15, 22 dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Entienden ese asunto? Si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Quiere decir que si él no hubiera venido y les hubiera dicho, esto es pecado, ellos no tendrían pecado, aunque lo hicieran. No les había dicho esto es pecado y esto es pecado. Pero ahora nadie tiene excusa por su pecado. ¿Qué está haciendo la ley? Revelando a los perdidos que en otro tiempo nosotros éramos unos de esos, lo que era y lo que es pecado. Amén. Juan 3, 19. Nos vamos para atrás. Buscamos capítulo 3 de Juan, verso 19, dice: y esta es la condenación, que la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Antes de que nuestro Señor Jesucristo viniese, el hombre no era condenado por rechazar a Jesucristo, porque Jesucristo no había venido. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo vino, y los hombres, en vez de seguir a nuestro Señor Jesucristo, siguieron las tinieblas. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dije Juan 3, 19. Y esa es la condenación, que la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En vez de seguir la luz, siguieron las tinieblas. Eso los condenó. Nuestro Señor Jesucristo es el único medio por el que el hombre puede ser salvo. Si alguien rechaza a Jesucristo, no hay nada ni nadie que lo pueda salvar. No hubo, no hay y no habrá. Hermanos, el propósito divino de la palabra es revelar a los hombres perdidos su condición. Juan 5,
no, ese no lo voy a leer porque. ¿Por qué no? Pues. Vamos a mirar el número 3. El propósito divino de la palabra de Dios es producir en los creyentes una fe verdadera. Consideran eso. La premisa mayor es el propósito divino de la Biblia. Y de ahí estoy desprendiendo los 7 propósitos. El propósito divino de la Biblia o de la palabra de Dios es producir en el creyente una fe verdadera. Vamos a mirar lo que dice en Romanos. ¿Es el propósito 3. Sí. ¿Me la puede repetir, hermano, por favor? El propósito divino de la Biblia. Acuérdense, el propósito divino de la Biblia lo voy a estar diciendo en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Siempre va a ser el propósito divino. Pero aquí es producir en el creyente una fe verdadera. Ese es el propósito divino de la palabra de Dios, producir en el creyente una fe verdadera. Romanos 10, 17. Muchos de ustedes se lo saben de memoria, ni me digan que no se acuerdan como yo ahorita, es otro asunto, pero. Así que la fe es por el oír. Amén. Dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El propósito divino de la Biblia o de la palabra de Dios es producir en cada creyente una fe verdadera. Así que la fe viene por el oír. Y no el oír cualquier cosa, la palabra de Dios. Y eso, hermanos, nos va a ir robusteciendo. Vamos a ser menos como que flacos, tembeleques. Pero entre más leamos, entre más escuchemos, entre más tengamos relación con la palabra de Dios, nuestra fe nos va a ir poniendo fuertes. Y van a venir quien nos quiera derribar, como que si de repente nosotros estuviéramos parados así y no somos muy estables, pero abrimos un poquito el compás y abrimos más el compás y vienen y chocan y este pie nos recibe, y vienen y chocan y este pie nos retiene. ¿Por qué? Porque oímos, porque leemos, escudriñamos la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ese es el propósito divino de la palabra del Señor: producir en cada creyente una fe verdadera. Segunda de Timoteo 3:15. Ya ven que ya no me equivoco. No, después de esas 3:15. Después de esas amenazas, ¿quién se va a equivocar, hermanos? Gloria al Señor. Dijimos segunda de Timoteo 3:15. Dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Ya lo leímos una vez. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. Aquí la palabra de Dios que ha escuchado es la que fortalece su fe y soporta todo tipo de peso que le pongan sobre. Bendito sea el Señor. Número 4, el propósito divino de la palabra de Dios. Les dije que voy a estar repitiendo eso ahí. Es dar herencia a los creyentes. El propósito divino de la palabra de Dios es que los creyentes obtengamos herencia. Hermanos, si en este momento, imagínense que no somos hijos de alguien muy rico, que tenga lo que tenga, porque tenga mucho dinero, y que nos ponga como condición tales conductas, actitudes o acciones para podernos dar herencia. Y si no cumplimos con eso, que no nos dé nada, que no traigamos, que no vivamos en un lugar. He caminado en algunas ocasiones por ahí, por algunas avenidas donde tienen camellón en medio, tienen árboles, tienen pasto, palmas y
Y se siente grato caminar por ahí. Camino por mis calles sin nombre. Me da miedo. Oye, y que de repente en vez de que estés en algún lugar moviéndote en un buen carro, en un carro de esos de muchos millones de pesos. Si un carro arañita nuevo es una diferencia manejar un carrito viejo, ¿qué diferencia habrá manejar un carro de 3, 4 millones de pesos? O más. ¿Quién sabe qué se sienta? ¿Se siente bien? Bueno, Alex tiene buena imaginación también. Ok, pero que por causa de no cumplir ciertos requisitos tengamos que vivir en la miseria, hermanos. Cualquiera diría, no, hombre, yo pongo toda la atención y la intención porque quiero traer un buen carro, quiero tener un buen lugar de residencia y no quiero preocuparme por mi situación financiera, quiero vivir, pues no despilfarrando malamente, pero sí cómodamente, viajando, dándome el gusto que yo quiera, teniendo la satisfacción de ayudar a quien lo necesite. ¿Qué tantas situaciones podrían haber? Pero que de repente por no poner atención a los requisitos que se nos piden, no lo obtengamos. La palabra de Dios o el propósito de la palabra de Dios, hermanos, es que nosotros podamos heredar lo que nuestro Señor Jesucristo, lo que a nuestro Señor Jesucristo le costó la vida, lo que provocó que Él agonizara. Aleluya. Hechos 20:32. Hechos capítulo 20 verso 32. Aleluya. Dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ese es el propósito de la palabra de Dios, hermanos. Que todos los creyentes podamos heredar, que alcancemos lo que a nuestro Señor Jesucristo le costó tanto. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, como queriendo decir, atiendan la palabra, escuchen la palabra, vivan la palabra, hagan lo que dice la palabra. Dice: palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Esa palabra sobreedificarnos es que cada vez seamos más fuertes, que no estemos tilicos espiritualmente, que tengamos convicción, que tengamos certeza, seguridad de quién somos. Se logra a través de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Romanos 8:17. Y esa también 2, 3 van a decir: esa ya me la sé. Le damos una masticadita más buena, hermanos. Hablando del pensamiento que estamos mirando ahora, que el propósito divino de la palabra de Dios es dar herencia a los creyentes. Y entonces el verso 17 de Romanos 8 dice: y si hijos, también herederos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ese es el propósito divino de la palabra de Dios, que nosotros ahora estemos dispuestos. Ya somos hijos, hermanos, y ahora que también estemos dispuestos a heredar. Pero para heredar tenemos que padecer juntamente con Cristo. Bendito sea Dios. Voy a leer el texto para poderlo masticar mucho mejor. Bendito sea Dios. Dice: y
Dice hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Yo quiero que todos tengamos conciencia. ¿Qué quiere decir coherederos? Vamos a heredar lo mismo que él herede. Vamos a heredar todo lo que tiene Cristo. Así, a la par, sin que Él tenga más que nosotros. ¿Me entienden eso? La clave, si es que padecemos juntamente con Él, y aquí nos lleva a un nivel mayor, para que juntamente con Él no solamente heredemos, sino que también seamos glorificados. Juan 17, 22. Alguien puede ir a 22 y corregirme si es eso lo que dice o es lo otro. Juan 17, 22 y Juan 17, 24. El Señor Jesucristo le dice al Padre, Padre, La gloria que me dice. ¿eso qué es? ¿Qué texto es? 22. Ok, entonces el 24 dice, Padre, la gloria. No, perdón. Padre, quiero que donde yo estoy, estos también estén conmigo. Eso es heredar lo mismo que tiene Cristo. Y el verso 22 dice, Padre, la gloria que tú me has dado, dice, yo se las he dado a ellos. Bendito sea Dios. Y eso nos lleva a entender que nuestro Señor Jesucristo tiene un lugar, tiene propiedades, es dueño de todo. Y todo eso lo comparte con nosotros. Quiero que donde yo estoy, estos también estén conmigo. La gloria que tú me has dado, yo se las he dado a ellos. Hermanos, podemos darnos cuenta que no tenemos un Dios egoísta que diga, yo por encima de todos. Dice, los quiero a todos a mi nivel. Eso es lo que Dios quiere. Pero nosotros vamos a tomar otra postura. Alcanzo tu nivel para cuando yo te sirva al nivel de tu dignidad. Ya sé qué es lo que le gusta. Hago exactamente lo que quiere porque tengo su estatura, su nivel. No voy a hacer nada que le disguste. Algunas mujeres muy sabias saben qué le gusta a su marido y hacen exactamente lo que a su marido les gusta. Están al nivel de él. ¿Saben qué les disgusta? No hacen nada de lo que les disgusta. Para eso llegaron a tener ese nivel. Para eso necesitamos tener ese nivel, no para sentirnos que nos vamos a codear con el Señor, sino para servirle al nivel de su dignidad. ¡Aleluya! Y entonces quiero ir una vez más al verso 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ya entendimos que es tener lo mismo que tiene Cristo. La clave, si es que padecemos juntamente con Él, un nivel más de herencia. Ahora, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí hay un nivel, heredamos todo lo que tiene, pero aquí hay otro nivel. Vamos a ser glorificados como Él va a ser glorificado, como Él es glorificado. Y entonces el verso 18, hermanos, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Alguien se agüita? Si es que padezco juntamente con Él. Me gusta ser su coheredero. Me gusta ser glorificado juntamente con Él. Pero la segunda parte dice: si es que padecemos juntamente con Él. Y eso puede agüitar a cualquiera. Pero cualquiera puede razonar el verso 18.
pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan. Aquí es lo máximo de mi aflicción, de mi sufrimiento, de mi tribulación. Esto está a este nivel, pero la gloria venidera, que en los que tomemos esa decisión de padecer juntamente con Él, la gloria venidera va a rebasar con mucho. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, si es que padecemos juntamente con Él. Es enseñarle los principios para poder tomar los beneficios. Es enseñarle los principios para poder tomar los beneficios. Es enseñarle los principios. El principio es padecer y el beneficio es heredad. El principio es padecer, el beneficio es heredad. Bueno, pero aquí lo explico a la manera que yo lo percibo. Alex lo percibe así. Hazle una nota por ahí para que te mande mayor luz. Y lo que les quiero decir, que el propósito divino de la palabra de Dios o de la Biblia es que los creyentes tengamos todo lo que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Aleluya. Efesios 1:17. Efesios capítulo 1 verso 17. Gloria al Señor. Dice: no pierdan de vista que el principio de la palabra, el principio divino de la palabra de Dios es que los creyentes hereden todo lo que es de Cristo. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hay una inmensidad indimensionable. O sea, que no podríamos dimensionar lo que tenemos como herencia de parte de nuestro Dios. Dicen que hay algunos ricos que no saben lo que tienen. Eso es lo que nosotros vamos a tener. De eso Dios quiere aprovisionarnos. Vean, una vez más, el principio divino de la palabra de Dios o de la Biblia es dar herencia a todos los creyentes, es que todos los creyentes puedan heredar todo lo que es de Cristo. Y entonces este verso 17 del capítulo 1 de Efesios dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. O sea, para que empecemos a dimensionar lo que Dios tiene para nosotros. Necesitamos espíritu de sabiduría, necesitamos espíritu de revelación, y eso es lo que Dios nos quiere y puede dar si nosotros nos invertimos a poder recibir esa dirección, esa revelación de nuestro Dios. Y que entonces en este mundo seamos los más felices de toda la tierra, sabiendo que un día nos vamos a ir con Dios. Irnos con Dios es morirnos. Irnos con Dios es dejar de estar aquí. Irnos con Dios es salir de este cuerpo. Pero que no sea eso lo que nos detenga aquí, que sea, o sea, que no estemos atados a este cuerpo y decir: no me quiero morir, no me quiero morir. Que digamos: Señor, ven,
Señor Jesús ven. Ya mencioné. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que podamos saber cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, para que podamos entender cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Voy a decir que aquí vivimos como miserables porque no quiero ofendernos. Yo también dije, no quiero ofendernos. Pero en este mundo vamos a vivir como miserables, careciendo de todo. Pero el propósito, vean, verso 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué oraba ese hombre? Oraba que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, oraba que nos diera espíritu de sabiduría, oraba que nos diera espíritu de revelación en el conocimiento de Él, que alumbrara, esa era la oración del apóstol, que alumbrara los ojos de vuestro entendimiento, para que pudiéramos saber cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, para que pudiéramos saber cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hermanos, lo más inferior que Dios tiene para nosotros, comparado con lo mayor que pueda tener alguien en este mundo, aquello más chiquito está muy por encima de lo más grande de este mundo. Imagínense que hoy, para que nosotros podamos desplazarnos a 1000 kilómetros, nos aventemos 10 horas. Y si vamos en avión, 3 horas, 2 horas. Y cuando ya estemos con el Señor, ¿saben a qué velocidad nos vamos a desplazar? Es como que la velocidad más rápida que encontramos, ¿eh? A la velocidad del pensamiento. ¿A dónde has ido más lejos, hermano? A mi casa. Vamos a imaginarnos que todos nosotros ya fuimos a la Tierra Santa y estuvimos en el Gólgota allí observando el lugar de la calavera, y estamos aquí y de repente pensamos allá y estamos allá. A esa velocidad vamos a viajar. Ya me así. No, más rápido todavía. Dice, quiero que Dios les abra el entendimiento, que conozcan, que sepan lo que Dios tiene como herencia para todos nosotros. Hermanos, ese es el propósito de la palabra de Dios. Efesios 3:6. Me voy a apurar porque si no me van a linchar. Dice, para que Él os dé conforme a las riquezas de su gloria y ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. 3:6. Y bueno, ¿qué estoy leyendo? Dios mío, les digo que no damos nada. Estoy leyendo 3:16. Dice Efesios 3:6 que los gentiles, ahí está la herencia, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esos gentiles somos nosotros. Aquellos eran judíos, nosotros somos gentiles. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y son copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esa
Ese es el propósito de la palabra de Dios, de la Biblia, que conozcamos eso. Vámonos rápido. Hebreos 6:12. Quiero que tengan el cuadro más completo. Hebreos 6:12. Aleluya. Dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, ¿qué? Heredan las promesas. Herencia. El propósito de la palabra de Dios es que nosotros heredemos, que anhelemos, que queramos estar en lo máximo de que nuestro Señor Jesucristo tiene para nosotros. Hebreos 9:15, y nos vamos a otro número. Hebreos 9:15. Gloria al Señor. Dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Número 6, ya, vamos a ir más rápido. El propósito, 5, perdónenme, 5. Si no quiero terminar. El propósito divino de la palabra de Dios, hermanos, es que nosotros logremos conocer el plan divino, revelarnos el plan divino de Dios para cada creyente. Ahora, en otras palabras, que cada creyente conozca el plan de Dios, conociendo cada creyente el plan de Dios, se sume al plan de Dios y el plan de Dios se cumpla más pronto en cada uno de nosotros. ¿Están entendiendo? Para que nosotros nos sumemos a ese plan, sumándonos nosotros al plan de Dios, no resistiendo al plan de Dios, se va a cumplir más pronto en nuestra vida. Efesios 1:9. Efesios 1:9. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Gloria al Señor. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Quisiera que pudiésemos hacer como una imaginación de que veamos su voluntad metida en esta caja y que nosotros tengamos la oportunidad de abrir la caja y ver cuál es su voluntad, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, que al conocerla anhelemos hacer su voluntad. Y entonces el verso 10 dice: ¿cuál es la voluntad de Dios? De reunir todas las cosas en Cristo,
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Todos los tiempos tienen un cumplimiento delante de Dios. Un día Dios te conoció. Muchos miles de años antes de que tú nacieras. Y el cumplimiento de los tiempos en que tú y yo apareciéramos en escena se llegó. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo va a estar reunido en Cristo Jesús. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, ¿por qué vaciar en nosotros tantas bendiciones? El propósito de que nosotros tengamos tantas bendiciones está en el verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Casi como si nos estuviera aprovisionando, capacitando, armándonos para un propósito. ¿Cuál? La alabanza de su gloria. Bendito sea Dios. Romanos 8:28. Gloria al Señor, gloria al Señor. Aleluya. Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso es algo que muchos cristianos no saben, pero Dios nos está revelando su plan divino. ¿Cuál es su plan divino? Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea, Cristo es como el modelo al cual todos nos vamos conformando. Nos tenemos que conformar. Aleluya. Y vean, llévense 2 de Timoteo 3:16 para que lo lean en su casa. Y llévense 1 de Pedro 1:11 para que lo lean en su casa y se lo sumen a 3:26 Timoteo. 2 de Timoteo 3:16 y 1 de Pedro 1:11 para que se lo sumen a el propósito divino de la palabra de Dios. Es revelarnos su plan. Y que nosotros, conociendo el plan de Dios, nos sumemos al plan de Dios y se cumpla en nosotros más rápidamente su voluntad. Muy bien, número 6, ahora sí. El propósito divino de la palabra de Dios, hermanos, es edificar o madurar a todos los creyentes mediante el conocimiento de su gracia. El propósito divino de la palabra de Dios es revelar el plan, es edificar o madurar a los creyentes mediante su conocimiento mediante el conocimiento y la gracia. 1 Corintios 15:1, 8. 1 Corintios 15:1, perdónenme. 1 Corintios capítulo 15, verso 1. Aleluya. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado,
no pierdan de vista el propósito: edificar o madurar a los creyentes mediante el conocimiento, mediante su conocimiento y su gracia. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. 1:12 dice 1. 15, 1 Corintios 15, 1. ¿Estamos bien, verdad? Ay, ya sus protestas me hacen. Sí. Sí. Es que le hice caso a... Hacen que se me olvide el cuerpo, caray. Verso 2. Verso 2. Por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibisteis, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Muchas referencias. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya están muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, dice Pablo, me apareció a mí. Dijimos que el propósito divino de la palabra de Dios es edificar o madurar a los creyentes mediante el conocimiento, mediante su conocimiento y la gracia. Esa manera de estarse presentando a unos y a otros y a otros y a 500 a la vez. A ver, entiendan eso. Se le apareció a 500 a la vez. Esos 500 no estaban juntos. ¿Y cómo se les apareció a la vez? Bueno, porque después el Señor Jesucristo podía estar a la velocidad más rápida que del pensamiento, pero a la vez se le podía aparecer. Se nos puede aparecer a nosotros aquí y se le puede aparecer a la vez a los que están del otro lado. Amén. Cuando nosotros logramos asimilar, adoptar estas verdades, hermanos, somos edificados, maduramos y maduramos mediante el conocimiento del Señor, de quien somos y a quien servimos, y maduramos también mediante su gracia. Amén. Juan 5:39 ya lo saben todos. Escudriñad las Escrituras. Una manera de poder edificarnos y madurar mediante el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es escudriñando las Escrituras. Porque a nosotros nos parece que en ellas tenemos la vida eterna, y además las Escrituras son las que nos dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo, o las Escrituras son las que nos hablan de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Segunda Timoteo 3:15, rápidamente. Segunda de Timoteo 3:15. Ya la hemos leído 3 veces. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Una manera de edificar o madurar a los creyentes es mediante el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y su gracia. Último punto. El 7, pues. Una vez más, regresamos a la premisa mayor. ¿Cuál es la premisa mayor? El propósito divino de la Biblia. El propósito de la palabra de Dios es recompensar a los creyentes maduros
para compartir con ellos su gloria. Recompensar a los creyentes maduros para compartir con los creyentes maduros su gloria. Oíamos una vez más, echar mano de Juan 17:22 y Juan 17:24. El 22 que dice hermana Biblia, ya no lo tienen. Ya no lo tengo. ¿Cuál? Juan 17:22. Padre, la gloria que tú me has dado, yo se las he dado. Quiero que donde yo estoy, estos también estén conmigo. Una de esas dos dice: 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ok, el propósito divino de la Biblia es recompensar a todos los creyentes, recompensar a los creyentes maduros, para compartir con ellos su gloria. ¿Que quiere compartir con nosotros su gloria, hermanos? Juan 17:22 o 17:24. La gloria que me diste, les he dado, yo se las he dado. Que quiere compartir con todos nosotros su trono. Quiere compartir su reino. Quiere compartir su gloria. Somos nosotros los que decimos: sí quiero reinar con Cristo, sí quiero estar en su trono, sí quiero tener su gloria. O somos nosotros los que decimos: ni la cara le quiero ver. ¿Por qué no le quiero ver ni la cara? Porque podríamos decir con la boca: sí quiero verle el rostro toda la eternidad, pero con nuestros hechos decimos: no me interesa. Hay cosas en este mundo más importantes para mí que verle el rostro por toda la eternidad. Y entonces vas a estar en una de las últimas provincias del ¿cómo se llama? Todo el espacio, del universo. ¿Saben cuánto? Ya perdí la noción. ¿Cuánto tiempo necesitamos para llegar al sol? Ya se me olvidó. ¿Se acuerdan? Viajando a la velocidad de la luz, que son 300,000 kilómetros por segundo, tendríamos que viajar, no sé si 6 millones de años. Pasar 6 millones de años, nadie los vive. Viajando a 300,000 kilómetros por segundo para poder llegar al sol. Después lo investigan más. ¿Cuánto necesitamos? ¿En cuánto tiempo llegaríamos al sol viajando a la velocidad de luz? El sol lo podemos ver, el otro extremo del universo no lo podemos ver. Imagínate qué tan lejos van a estar los que ahora no les interese ver el rostro de su Salvador por toda la eternidad. Pero aquellos que están interesados, que digan: yo quiero más de Cristo porque quiero estar en su trono, porque quiero estar en su reino, porque quiero que comparta conmigo su gloria. 300,000 kilómetros, dice aproximadamente. 8 minutos. 8 minutos y 20 segundos. Para llegar al sol, 8 minutos y 20 segundos. Ustedes dan muy poco. Ustedes no los ven nada. Lo investigan en sus casas. Ok. Efesios. Ya, sáquense de esa investigación. Vénganse conmigo. Efesios 4:12. Efesios. Ahí. Poderles decir algo porque inmediatamente se meten con otra cosa. Cárguense conmigo. 4:12. Efesios 4:12. Dijimos Efesios 4:12. El pensamiento que vamos a tener ahorita es que el propósito divino de la palabra de Dios es recompensar a los creyentes maduros para compartir con ellos su gloria. Efesios 4:12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así. Esta es la plenitud de Cristo, y que yo entre en esta crecimiento espiritual. Colosenses 1:28, ya nos vamos a ir. Preparen los instrumentos. Gloria al Señor, gloria al Señor. Gracias. Colosenses 1:28 dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Hay un trabajo. Dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre. ¿Qué es amonestar? ¿Todos están de acuerdo? Regañar. El otro es exhortar. Amonestar es regañar. A quien anunciamos, regañando a todo hombre y enseñando a todo hombre toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Hay dos funciones. Una es amonestar o regañar y enseñar con un propósito: perfeccionar al creyente para poderlo agarrar y presentárselo al Señor Jesucristo. ¿Qué estoy leyendo, hermanos? Colosenses 1:28. A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Segunda de Timoteo 3:17. Gloria al Señor. Segunda de Timoteo 3:17. Gloria al Señor, gloria al Señor. Dice la palabra de Dios: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué es perfecto? Que no le sobra ni le falta. Cuando vayas a vender algo por kilos, ponle pilón. Pero si quieres algo perfecto, que no le sobre ni le falte. Cabal, completo. Si le sobra es deforme. Imagínense un hombre con 2 cabezas, una mano con 7 dedos. ¿Qué otra cosa? Todo el mundo iría cambiando. Chocaría ahí con algo por ir babeando allí para ver al hombre de 2 cabezas. Pero alguien perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿De qué habla, hermanos? Alguien que está haciendo, que va a recibir una recompensa. El propósito divino de la palabra de Dios es que todo creyente reciba la recompensa, porque ha alcanzado cierta madurez, porque Dios quiere compartir su gloria con todos los perfectos. Padre, queremos darte gracias por lo bueno y por lo fiel que eres con nosotros, mi Dios. Padre, gracias, porque a lo mejor de una manera muy atropellada estamos mirando algunas situaciones de tu palabra. Hoy nos tocó mirar el propósito divino de la palabra. Dios, que esto que estamos aprendiendo nos motive, conociendo tus buenas intenciones para nosotros, Padre. Queremos solamente darte gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.